La más terrible guerra de todos los tiempos. Implicó millones de muertos, la máxima expresión de exterminio racial que se ha vivido en la historia. 70 millones de muertos. Se ha caricaturizado, y esto se ha caricaturizado la Segunda Guerra Mundial, y caricaturizar la Segunda Guerra Mundial, sacar historias para exagerar, pero sin conocimiento y sin su base fundamental, sin su contexto, ha dificultado que entendamos este gran conflicto que ha sido contado también con mentiras. Hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de cómo entender este evento que inició en 1939, duró 6 años, y también explicaremos el final de este evento, cómo se dio, que al final va a marcar un inicio de una nueva era. Y bueno, pues precisamente esto es lo que queremos comentarles el día de hoy en el tema que queremos abordar ahorita, que sería la Segunda Guerra Mundial, 8 elementos clave para poder entender la Segunda Guerra Mundial en nuestro programa en Historiadores, en el canal de Corposano. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Segunda Guerra Mundial, 8 elementos clave para poder entender el evento. No te pierdas el final, porque el final va a ser algo que marque la historia de los últimos 80 años y que marca la historia el día de hoy. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto es sorprendente lo que vamos a ver el día de hoy acerca de la Segunda Guerra Mundial, un evento terrible, un evento durísimo que vamos a estar platicando el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar, pues, primero que nada, por pedirles a nuestros amigos que no dejen de ver el canal de Historiadores en YouTube. Vamos a hablar acerca de historia. Suscríbete al canal, dale seguimiento a todos los podcasts, a todas las cápsulas históricas que estamos ahí platicando con ustedes, en donde tenemos diferentes cápsulas de diferentes temáticas. Ustedes pueden ver los diferentes temas relevantes que son la serie de asesinos seriales, la serie de las memorias de Pancho Villa, las verdades sobre la Revolución Mexicana y algunas otras ideas de historias sorprendentes que queremos platicar con ustedes, además de darle una connotación un tanto de conocimiento, de entender nuestro presente, porque eso es precisamente lo que queremos hacer en Historiadores. Aprendamos de la historia para poder conocer el presente. Y bueno, pues vamos a estar platicando el día de hoy acerca de lo que sería esa Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en esta gráfica lo podemos ver en el cuadrito negro que está hasta abajo de la tabla. Empezó en 1939, está un poquito cargada hacia la izquierda. Este cuadrito, en realidad estamos hablando de 6 años, de 1939 a 1945. En mayo es derrotado Alemania y en agosto es derrotado Japón. Y bueno, pues precisamente ahí es como termina la Segunda Guerra Mundial, en la fase europea y en la fase del Pacífico, que en realidad, pues bien podríamos hablar de que la Segunda Guerra Mundial son dos guerras, tal como decía un amigo con el cual estaba platicando acerca de este tema, Richard, al cual le mando muchos saludos, y pues efectivamente él veía tenía esa visión acerca de la Segunda Guerra Mundial de dos guerras, la guerra del Pacífico y la guerra europea, que yo creo que es muy válido hacer ese análisis en lo que sería la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero si vemos, todo esto está rodeado de una serie de eventos que en realidad estamos hablando de un mismo evento. La Segunda Guerra Mundial es en realidad una continuación de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que humilló a Alemania, que la castigó de una manera terrible, que le sometió indemnizaciones y pagos que la apagaron y la sometieron de una manera tan terrible que Alemania terminó pues buscando la revancha, buscando la recuperación, demostrando que eso fue una atrocidad y un error por parte de Occidente. Pero bueno, pues todo esto viene rodeado de una serie de eventos. Llama la atención que aquí vemos en color morado la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa que se presenta como parte de la Primera Guerra Mundial y que además este evento de la Primera Guerra Mundial pues no puede estudiarse sin la Revolución Rusa de 1917 y la caída del Imperio Ruso. Por el otro lado, bueno, pues ahí vemos la parte
del color amarillo de la derrota de la Primera Guerra Mundial, ese revanchismo del cual hablamos, en donde es el terreno fértil para el surgimiento del fascismo. El surgimiento del fascismo es una idea de superioridad racial, es una idea de extrema derecha, es una idea de entender un orden sobre la sociedad en la cual los que interpretan la sociedad, como el mismo Hitler, hacen hasta estudios, hacen escritos en donde ponen a grupos sociales que deben ser superiores y que son los que dirigen a la sociedad. Esa es una idea fascista, decir que solamente un grupo puede dirigir a la sociedad y que el otro grupo debe estar sometido, porque es inferior, porque es desconsiderado, debe de ser no considerado dentro de los grupos que dirigen a la sociedad. Y por supuesto que estamos hablando de una época de crisis. La crisis se detona con la crisis del 29 en Estados Unidos, en la bolsa de valores, pero sucede que se externó toda esa crisis económica en todo el mundo. Alemania la sufrió de manera terrible precisamente por ese problema de la derrota. Y lo vive y lo sufre con problemas económicos, una crisis económica que además arroja la pobreza a muchísima gente y que por supuesto que además arroja un fenómeno que difícilmente vamos a ver que se repite en otros lados, sí se repite y lo vamos a encontrar, pero hay fenómenos en los que se presenta la hiperinflación en la cual se sometió Alemania en los años 30. Alemania se sometió a que un precio era de un bien se presentaba en la mañana y en la tarde ya valía diferente, ya valía más. El dinero perdía valor, la gente llevaba carretillas para poder hacer compras. Entonces, carretillas con dinero, con billetes. Era más fácil pegar billetes a las paredes que papel tapiz. Entonces, todo esto era verdaderamente algo atroz, lo cual era un campo de cultivo perfecto para el fascismo. ¿Cómo es posible que haya esta crisis? Se la debemos a una serie de ineptos que han llegado al poder y bueno, pues al final vemos cómo existe la promesa de un personaje como Hitler, que va a hablar de anticomunismo, que va a hablar de superioridad racial, que va a hablar de esas condiciones favorables para esas clases superiores y que además va a culpar a otros grupos sociales, como el caso de la persecución en contra de los judíos, que es una atrocidad, es una de tantas cosas terribles que han marcado nuestro presente. Esa persecución racial, esa dificultad para entender al otro, es parte del problema de lo que hoy todavía vivimos y no hemos podido superar. Estoy seguro que dentro de lo que serían los grandes elementos que contribuyen a la destrucción de nuestro planeta y a la destrucción de nuestras sociedades es efectivamente ese mal conocimiento que tenemos de nuestra sociedad. No existen las razas, no existen las diferencias. No podemos hablar de superioridades raciales. Tenemos que hablar siempre de aprovechar las máximas cualidades de cada persona. Debemos hablar de una visión de sociedad, precisamente lo contrario a lo que sería una visión de fascismo. Y bueno, pues explicando todo esto, pues abordo lo que serían las diferentes ideas. Primera idea, acuérdense que estamos hablando de 8 ideas clave para lo que sería entender la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de la primera idea. Ya lo nombramos hace unos momentos, volvemos a resaltarlo, la crisis económica. La Segunda Guerra Mundial se presenta en el apogeo del fascismo, se presenta como un modelo de recuperación económica y se presenta a finales de los años 30, pero se fue armando a lo largo de los años 30, en donde vimos una crisis económica. La crisis económica le trajo problemas también a los Estados Unidos. Es la época en la cual están los grupos gangsteriles, los grupos de mafia que hacen venta de licor y que aprovechan las prohibiciones, precisamente que se detonan esas prohibiciones por tratar de controlar que la gente no entre en vicios, no entre en problemas por la crisis económica en la cual está viviendo. Pero vemos imágenes terribles. Vemos gente formada que está ahí esperando a ver cómo le pueden dar de comer. Vemos hiperinflación, gente que se queda sin trabajo y gente que perdió dinero. Es tan trágica este evento de la crisis económica que hay gente que se siente culpable por haber invertido dinero en la bolsa de valores, en donde era un lugar de especulación, que ha perdido todo su patrimonio, ha perdido dinero ajeno,
termina habiendo eventos a principios de los años 30 en donde la gente se arroja por las ventanas porque está desesperada. Y vemos varios casos de la gente que se arroja en las ventanas en Nueva York. Primera idea clave, entender que hay una crisis económica y que cualquiera que prometa y tome acciones y recupere las bases económicas, por supuesto que tiene tierra fértil para poder llegar al poder y poder explotar entre promesas, entre acciones que sí resuelven el tema y, por supuesto, demagogia. Ese evento lo podemos ver claramente en los grupos fascistas. Y bueno, pues al final, esa es la primera idea clave. Segunda idea clave que debemos ver a la hora de estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se detona con un pretexto, se detona con una excusa. Alemania fue castigada después de la Primera Guerra Mundial. Ahorita está saliendo adelante por las promesas del partido nazi que ha llegado al poder. Hitler llegó al poder en 1933. Llega al poder con todo el apoyo de la oligarquía, que al final también escuchan a este personaje. Vale la pena no olvidar que Hitler en algún momento estuvo en la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Porque los partidos políticos, los grupos que obligaron a la derrota, a la renuncia por parte de Alemania para ya desistir de continuar la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial, 1918, 1919, fueron grupos de simpatía comunista, de simpatía socialista, que acusaban a la oligarquía alemana de seguir provocando muertos. Había un desgaste natural, evidente, pero pues algunos de los alemanes consideraron que era una humillación haber renunciado, haberse rendido. Y bueno, pues al final eso provocó todo lo que sería el Tratado de París, el tratado que se firmó en Versalles para castigar a los alemanes. Al final se les quita territorio y una parte del territorio es precisamente esta parte que está en color café, que al final se reclama por parte de los alemanes. Los alemanes están reclamando que todo ese territorio que está en café es territorio alemán. Se le llama los Sudetes. Ante todas las tensiones políticas en 1938, hay presiones y finalmente se le concede a Alemania ocupar los Sudetes. Tan pronto son ocupados, Alemania va a avanzar sobre esos territorios, va a ocuparlos, pero finalmente para lo que sería 1939 invade Checoslovaquia. Era un pretexto. Nada más estaban buscando una provocación. Y la provocación además era tan clara que los mismos ingleses demostraron debilidad a la hora de que se dio el conflicto de los Sudetes. Los ingleses, a la hora de que se dio el conflicto de los Sudetes, mandaron a su primer ministro, el ministro Chamberlain, lo mandan a platicar con Hitler. Hitler pues le promete que no va a invadir Checoslovaquia, que solamente quieren la recuperación del territorio de los Sudetes. Entonces al final Chamberlain, urgido de que haya noticias de que los alemanes no están pasándose de la raya, no están tomando abusos, no están excediéndose de los acuerdos, pero sí se han armamentado, sí han crecido en ejército, sí son una amenaza a los países alrededor y sí tienen un lenguaje bélico. Los ingleses están nerviosos y exigen que su primer ministro ponga orden. Su primer ministro, con cierta debilidad, acude con Hitler, como acabo de decir, y regresa a Inglaterra con unos papeles en la mano prometiendo que Hitler no va a invadir Checoslovaquia. Esa promesa no se cumple y finalmente es invadido Checoslovaquia, lo cual provoca el inicio de la guerra de todos los países que están alrededor. Eso es lo que buscaba Alemania. Alemania en la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, sabía que tenía una capacidad armamentística enorme,
que tenía un potencial inmenso, una disciplina como país superior. Entonces, al final, pues ocupó el tema de los Sudetes y después la invasión de Checoslovaquia como un pretexto para poder detonar la guerra. ¿Qué es lo que querían? Por supuesto, someter a los países que los humillaron. Someterlos a una política de extrema derecha. Someterlos a una política de explotación de recursos, de eliminar esas indemnizaciones, de pagarle todo lo que perdió Alemania. Y finalmente, por supuesto, poner orden, un orden económico que además le conviene a Alemania y le conviene al resto de Europa en ciertas visiones de estar unificado política, económica y culturalmente. La verdad es que los alemanes en ese sentido tienen una visión de superioridad que es la que guía esta política y que guía y que justifica esa guerra. Entonces, bueno, pues al final esa es la segunda idea clave, hablar del caso de los Sudetes, el caso de la aproximación de Chamberlain a Alemania, el engaño que comete Hitler y por supuesto la ocupación de Checoslovaquia como segunda idea clave. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente como segunda idea clave de la guerra. Los alemanes estaban sumamente preparados en cuestión de armamento. Ya lo habían ensayado. La Segunda Guerra Mundial ya se había ensayado unos años antes. Antes de 1939 ya se había detonado una guerra en España, la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil, Franco, apoyado por Hitler, abandona su puesto, él estaba ubicado en Marruecos, en África, se termina cruzando a España y cruza ejércitos a España y detona una guerra civil al interior de España para poner un gobierno que tenía simpatías y que tenía políticas sociales que para los nazis y para la extrema derecha son considerados un riesgo comunista. Por supuesto que el lenguaje comunista también no podemos decir lo contrario, también hay lenguaje comunista dentro de algunos grupos políticos de España. Sin embargo, el gobierno establecido es un gobierno democrático que ganó elecciones y todo, además, el orden que se establece es un orden constitucional y una constitución que se ha discutido en el Congreso. Pero la belicosidad y la extrema derecha, los excesos en los cuales de repente termina cayendo la gente en sus intolerancias, provoca la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, que es patrocinada y apoyada por los nazis. Al final los nazis apoyan a Franco, Franco empieza a ocupar territorios y en una demostración de exceso bombardean Guernica. La ciudad de Guernica, que se encuentra en el norte de España, es bombardeada, no dejan piedra sobre piedra. Los que bombardearon fueron aviones de la Luftwaffe, los aviones alemanes. Hacen un bombardeo terrible sobre la ciudad de Guernica. El pintor Pablo Picasso hace la emblemática pintura de Guernica, que es una atrocidad, el dolor en los animales, la gente muerta, la madre que está cargando el cuerpo de su hijo, los gritos de dolor se ven sumamente proyectados en Guernica, en la pintura de Guernica. Y eso fue cometido y provocado por parte de los alemanes y que están aliados con Franco. Al final Franco va a ganar la guerra civil, va a deponer al ejército, va a hacer un proyecto de exterminio, va a haber muchos exiliados y desplazados por esa guerra, va a acabar con los intelectuales, con Federico García Lorca, con Antonio Machado, con Miguel Hernández, que al final terminan siendo borrados. Cualquier intelecto, cualquier idea intelectual es terrible. Un grito que es verdaderamente atroz en estas visiones sumamente extremas y terribles de fascismo son los gritos que utilizan los nacionalistas, los seguidores de Franco, decir muere la inteligencia, viva la muerte. Entonces, al final,
pues son términos que se utilizan dentro de ese evento. Por supuesto, cuando se detona, y regresando a la Segunda Guerra Mundial, cuando se detona la invasión en Checoslovaquia y se detonan los enfrentamientos de los diferentes países porque se oponen a que Alemania ocupe Checoslovaquia, se detonan los enfrentamientos con Bélgica, con Holanda, con Francia, y al final, bueno, pues tienen a Italia de su lado, y por supuesto van a detonar también un conflicto con Rusia, con todos los países de Europa del Este. Al final son ocupados y son un enfrentamiento muy fuerte, pero los alemanes han dominado toda esta extensión. Paso inmediato de la Segunda Guerra Mundial es después del problema de los Sudetes. La tercera idea clave es el despliegue armamentístico, el despliegue de ocupación por parte de los alemanes. El único país que está aislado y que está de rodillas es Gran Bretaña. Los rusos están a punto de perder también en un frente que tienen ahí muy difícil. Hay una resistencia heroica por parte de los rusos, por parte de los soviéticos en este caso, porque ya estamos hablando de la Unión Soviética. Stalin es el gobernante que va a desplegar un grupo de ejércitos sumamente resistentes, sumamente con una dureza terrible, que van a representar una gran cantidad de muertos. Pero es la única forma de poder detener el avance de los nazis en lo que sería su territorio. El despliegue, la ocupación, la marcha sobre el resto de países es impresionante. Hitler termina pasando los pocos meses de iniciar la guerra. La guerra empieza a finales de 1939. Para 1940 está ocupado París. Están desfilando los ejércitos alemanes en los Campos Elíseos, pasando por abajo del Arco del Triunfo, y Hitler admirando la Torre Eiffel. Y hay fotografías de todos estos eventos que son verdaderamente llamativas. Tercera idea de lo que sería entender la Segunda Guerra Mundial, el despliegue inmediato que ya se había ensayado en España y que ahorita demuestra su poderío, un poderío impresionante por parte de los alemanes que ocupa toda Europa. Y bueno, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 8 elementos clave para entender el evento. Ya hablamos de 3 ideas. Vamos a hablar de la siguiente idea. No olviden suscribirse al canal de Historiadores. No olviden de darle clic a me gusta. Vean este programa. También tenemos otros programas que hablan acerca de la Segunda Guerra Mundial, que hablan acerca de historia del mundo. Hay algunos antecedentes que podemos ver en otros programas. No se pierdan el canal de Historiadores, que ahorita estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial como parte de nuestra secuencia de Historia del Mundo. Y bueno, pues al final es la petición de que se suscriban al canal. Punto número 4 para entender la Segunda Guerra Mundial. Punto número 4. El punto número 4 corresponde a la resistencia inglesa. No podemos entender la Segunda Guerra Mundial con su desenlace y con su duración si no entendemos la resistencia de los ingleses. Chamberlain, el primer ministro, va a renunciar cuando se detona la guerra, cuando se detona la invasión de Checoslovaquia. Se nombra a Winston Churchill como primer ministro y él va a dar el mensaje de que no hay rendición, no surrender. Al final no va a haber ninguna rendición, vamos a defender el país, lo vamos a defender por tierra y por mar, lo vamos a defender en el aire y lo vamos a defender en los campos, lo vamos a defender en las playas, vamos a defender el país. No hay rendición. Esa política es sumamente dura, sumamente difícil y sumamente heroica. Entre otras cosas, porque hay que entender que la guerra se detona inmediatamente. El enfrentamiento real es entre los nazis e Inglaterra, y ese enfrentamiento pues llega ya al extremo absoluto. Hay uno de los actos que es rescatar a los ingleses que se encuentran en territorio europeo, y en un acto sorpresivo le pide a la población que lance barcos personales, barcos particulares,
que se vayan a los muelles, a los puertos de Francia y recojan a los ingleses, a la gente que está ahí resistiendo y los logran regresar a Inglaterra, cosa que es uno de los actos más emblemáticos de la resistencia de los ingleses al principio de la guerra. La otra es que Winston Churchill, y lo vamos a ver en diferentes películas, en diferentes documentales, él va a pedirle a los Estados Unidos que lo apoyen. Y Estados Unidos decide no intervenir en la guerra. Si Inglaterra va a perder, no quieren estar enfrentados contra los alemanes. Si los ingleses se resisten, no quieren ser un elemento clave que enoje a los alemanes. Y la verdad, esa política termina siendo, pues por supuesto que hay que pensar esos elementos de la no intervención de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues dentro de esta idea número 4 es, hay una resistencia heroica por parte de los ingleses, hay bombardeos, los podemos ver en estas imágenes, hay despliegues de aviones, y un elemento clave son los bombardeos, que además ya son un avance tecnológico importantísimo por parte de los alemanes. Los alemanes tienen dos clases de misiles nuevos que se incorporan como tecnología a la tecnología de guerra que aquí ha rebasado cualquier tipo de expectativa. Ha preparado dos tipos de lanzadores que se llaman los B1 y los B2. Son lanzamientos de cohetes que salen de tierra y van a atacar Londres para hacer que se rinda. Y va a haber bombardeos tierra a tierra para ni siquiera poner en riesgo aviones. Estos misiles que son lanzados, por supuesto, que han representado hoy un factor clave dentro de lo que serían las guerras. Los enfrentamientos que hoy tenemos de Palestina y el país de Israel empezó con un lanzamiento de misiles. Y por supuesto que estos misiles al final dieron en su blanco. Siempre va a ser un riesgo, por más resistencia, que hoy llama mucho la atención. Es impresionante que hay toda una cúpula de misiles, unos lanzadores que tienen sensores para poder evitar que los misiles ataquen. Sin embargo, pues supimos que el 7 de octubre del año pasado eso no fue del todo efectivo y hubo varios bombardeos sobre Israel que se lanzaron desde tierra para atacar a Israel y que detonó el problema que hoy tenemos en la Franja de Gaza, en la ocupación y el exterminio que se está haciendo en ese territorio hacia los palestinos. Y bueno, pues precisamente estamos hablando de ese cuarto evento, la resistencia inglesa, que soporta misiles B1 y B2, así se llaman los misiles, los ataques de aviones, la gente se refugia en los túneles del metro, hay bombardeos sobre la ciudad está destruida, y Churchill con la política de no rendición. Esa es la cuarta idea con la cual estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Quinta idea, así va a resistir Inglaterra durante prácticamente 2 años, desde finales de 1939, todo 1940, todo 1941, hasta que en la guerra participa se presenta un evento de la participación que tiene Japón en la guerra. Japón es parte de la alianza de países que están en guerra y que están fomentando un cambio político internacional. Japón, que se encuentra en el Pacífico, está identificado dentro del grupo del eje, el eje Berlín-Roma-Tokio, que al final establece una alianza entre los nazis con Japón, con el imperio japonés, y que al final, en diciembre, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses van a decidir atacar territorio estadounidense en Hawái, en el puerto de Pearl Harbor. El puerto Pearl Harbor precisamente tiene una base militar. Esa base militar es un despliegue militar por parte de los Estados Unidos sobre el Pacífico. Es un lugar de referencia militar estratégico para poder acudir a Asia, y ahí se encuentran varios barcos militares. Y bueno, pues al final Japón decide atacar. Aquí debemos incorporar dos elementos importantes en esta quinta idea.
Hay un ataque sobre Pearl Harbor, hay una destrucción terrible, el ataque es verdaderamente atroz, hay una cantidad de muertos y es un ataque sobre territorio estadounidense, porque esto es territorio estadounidense, aunque se encuentra en la isla de Hawái, que se encuentra muy lejos del territorio estadounidense, es una ocupación estadounidense en el Pacífico. Bueno, sucede que aquí viene el bombardeo por parte de los japoneses, pero la inteligencia japonesa no previó que los barcos clave que se despliegan sobre el Pacífico no se encuentran en puerto. Pareciera como que alguien les hubiera avisado y hubieran desplegado los barcos. No existen elementos, todo a favor de que eso se niega, de que eso no fue así, fue una casualidad y fue un error por parte de los japoneses. Y bueno, pues finalmente se ataca Pearl Harbor, no se destruyen los barcos principales y bueno, pues eso va a permitir que Estados Unidos arroje toda su fuerza sobre el ataque sobre Japón y se hace la declaración de guerra en contra del eje. Al final es así como Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra Mundial. Hay una participación inmediata, hay un despliegue por parte de los Estados Unidos a partir del ataque de Pearl Harbor, se presenta en diciembre del 41, van a pasar 2 años desde el inicio de la guerra para que esto pase y finalmente, bueno, pues el enfrentamiento de los Estados Unidos termina siendo muy duro. A los pocos meses va a haber un enfrentamiento en la batalla de Midway, una de las batallas, bueno, la batalla naval más larga que se ha presentado en la historia y bueno, pues al final un enfrentamiento atroz que se da en Japón, que va a tener un desenlace muy duro para los japoneses. Y bueno, por supuesto que también vamos a tener muchos héroes de guerra en el Pacífico por parte de Estados Unidos y siempre la idea de que esto fue lo que detonó la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que cambia la ruta de cómo se está comportando la Segunda Guerra Mundial. Va a pasar ya a partir de ese momento otra serie de eventos en donde va a venir poco a poco la derrota de los japoneses y la derrota de los alemanes en la guerra. Esto va a ser un avance gradual. Al final, bueno, pues esto va a ser un error estratégico que finalmente va a pagar muy caro Japón. Esto solo se explica si se entiende que Japón estaba desesperado porque en los conflictos internacionales Estados Unidos ya le estaba haciendo un bloqueo de lo que sería la adquisición de recursos naturales, de recursos como petróleo, como acero, y por eso es que Japón termina desesperándose y entrando en el ataque sobre Pearl Harbor, creyendo que esto va a evitar el bloqueo, va a permitir que Japón gane sobre China, que Japón gane sobre todo Asia y que finalmente logre dominar ese territorio. Esto, bueno, pues podemos ver aquí lo que sería un mapa que explica precisamente la ubicación de las islas de Hawái, la lejanía de Japón sobre Pearl Harbor, la ocupación que estaba haciendo Japón sobre el territorio asiático, el intento de dominio sobre el sur de Asia, que ya vemos ahí algunos avances, y bueno, por supuesto que podemos ver aquí las islas de Hawái que fueron atacadas en Pearl Harbor, y finalmente la batalla de Midway, que fue la que nombramos ahí al norte de Hawái, al noroeste de Hawái, en donde vemos que están cerca de la línea internacional del tiempo, y bueno, pues los diferentes enfrentamientos que representan el Pacífico, un despliegue de unas enormes cantidades de agua, estamos hablando de muchísimos kilómetros, no es una guerra similar a la que se presenta en Europa, es totalmente diferente, mucho de esto va a ser enfrentamiento en aviones y mucho de esto va a ser enfrentamientos navales. Y bueno, pues al final ese es el evento en el cual estamos platicando acerca de esta nueva idea, que sería la entrada de los Estados Unidos con el levante de Pearl Harbor, el tema del petróleo, dos guerras, que sería la de Pacífico y la de Europa, y por supuesto, habría que incluir dentro de esta idea la entrada de México. México en el primer cuatrimestre del 42, de 1942, acordémonos que el ataque de Pearl Harbor se presenta en diciembre del 41, México va a tener un ataque alemán en unos barcos petroleros en el Golfo de México. Estos barcos van a ser hundidos, hay dos emblemáticos que son el barco, el Faja de Oro, y el otro barco es el Potrero del Llano, van a ser hundidos por un submarino alemán. Y eso va a provocar
que México entre a la guerra nuevamente, declarándole la guerra al eje, aun cuando son submarinos alemanes los que hunden los barcos mexicanos. México va a entrar en guerra para declarar la guerra a Japón. Y bueno, pues al final la explicación sería porque México le declaró la guerra al eje que es Japón, Alemania e Italia. Y bueno, pues esa sería parte de la idea de los 8 elementos clave que estamos aquí platicando. Esta fue la idea número 5. Vamos a hablar de la idea número 6. La idea número 6 va a ser que ahora, para poder derrotar a los alemanes, ya hubo varios intentos, ya entró Estados Unidos, queremos ver que esto de repente cambie el panorama en Europa, la guerra cambie de ruta, y eso no se presenta durante algunos años. Al final, durante algunos meses. Al final, Estados Unidos sabe perfectamente que la forma de resolver la guerra es por medio de un desembarco de ejércitos numerosos en Europa para poder atacar. Y bueno, pues eso se va a lograr en el día D. El día D es precisamente un despliegue de tropas, aviones, infantería, tanques y una serie de ejércitos numerosos que van a desembarcar en Europa. Aquí vemos algunos datos muy impresionantes. Estamos hablando de 155,000 soldados que se van a desplegar en Europa con esa invasión que se va a hacer para poder derrotar a los nazis. 14,000 barcos, 600 navíos y además miles de aviones que van a estar ahí participando en lo que sería la guerra, van a provocar que en la zona de Normandía haya un desembarco de soldados. Para poder realizar el desembarco, los ingleses y los estadounidenses saben que este despliegue, desembarco es muy complicado y ya los alemanes están preparados, puede ser un fracaso absoluto. Para poder lograrlo, acuden a un programa que va a engañar a los alemanes. El engaño consiste en que en el 43, cuando se hace precisamente lo que es el desembarco en Normandía, a los alemanes se les hace creer que la invasión se va a dar por Italia, que el desembarco sobre Europa va a surgir de África, van a desplegarse los soldados y van a irse hacia Italia, y es desde ahí desde donde van a atacar. ¿Cómo se les engañó? Bueno, pues utilizaron un cuerpo de una persona que murió y la suben a un avión y al final van a estrellar el avión en el sur de España. En el sur de España porque Franco es aliado de los alemanes. A la hora de descubrir el avión lleva un mensaje, aquí podemos ver en la fotografía, llevan una maleta con mensajes clave que están cifrados, en los cuales se dice cuál va a ser el programa de desembarco. Y ahí se les avisa que el desembarco va a ser por África, por Túnez, hacia lo que sería la invasión hacia el sur de Italia. Esa invasión es un engaño, se le conoce como la operación Mincemeat. Y esa operación, que es un engaño, se hace por medio de un cuerpo de un personaje que está ahí subido en un avión, que se va a estrellar, y al final se permite que los españoles encuentren esa maleta, y en esa maleta encuentren los mensajes que se van a transmitir a los alemanes y se les engañe con esa historia. Al final el proceso va a surtir efecto. Sí se los van a creer que el desembarco va a ser por Italia. Van a caer en el engaño de los aliados que dicen que van a invadir, y bueno, pues al final ahí viene en ese mensaje, el mensaje está lo suficientemente cifrado y lo suficientemente elaborado para garantizar que se crean que eso va a pasar. Y eso desvía la atención de Normandía. Los ejércitos van a ir a proteger los lugares que van a ser invadidos en esta invasión falsa, y finalmente esa operación Mincemeat va a terminar logrando su cometido, que es engañar y dividir a los ejércitos alemanes para que finalmente se dé el desembarco en Normandía que vimos en la lámina anterior, que se va a dar sobre el norte de
Francia. Es así como desembarcan los soldados y empiezan un avance sobre Alemania. Es ahí donde ya Alemania empieza a entrar un desgaste terrible. No pueden resistir el ataque sobre Holanda, el ataque sobre Bélgica, el avance sobre Francia. Y bueno, pues empiezan a replegarse sobre el que sería nuevamente el territorio alemán, a retroceder y a soltar los territorios que habían sido ocupados. También habría que incluir esta idea número 7, la idea número 7 de las 8 ideas que tenemos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial para poderla entender. La idea número 7 corresponde a la invasión rusa, la invasión soviética. Los soviéticos van a ser los primeros que avancen sobre los alemanes desde el frente oriental. Los alemanes que no pueden resistir y que tratan de mantener sus posiciones empiezan a perder, a replegarse, pero eso también los debilita en el enfrentamiento por parte de los rusos. El ataque que viene desde Oriente, sobre Polonia, sobre Checoslovaquia, es durísimo. Los rusos aprovecharon la eventualidad que está pasando en Occidente europeo para poderse ese despliegue y los alemanes empiezan a perder. También el desgaste sobre esos territorios es muy duro. Ya llevamos 4 años de guerra, ya van a ser 5. Acuérdense que va a durar 6, lo que sería la guerra. Al final la rendición se va a dar en mayo del 47, del 45. Mayo de 1945 va a ser finalmente cuando los alemanes se rindan. Y esta ocupación de Berlín responde a que los rusos llegaron primero. Aun cuando hubo un desembarco en Normandía, hay avances importantes en el norte de Francia, hay avances sobre el territorio oeste de Alemania. Los primeros que llegan a Berlín van a ser los rusos. Y eso, por supuesto, que ya marca una condición nueva en la guerra. Ya la guerra se sabe que la van a perder los alemanes. Ya están viéndose las condiciones para que haya rendiciones. Ya hay ocupación alemana. Pero sucede que los rusos terminan siendo mucho más ágiles, mucho más rápidos, ocupan el territorio, y lo cual ya empieza a generar, evidenciar que hay un conflicto ahora entre los grupos ganadores. Los grupos ganadores eran Inglaterra y Estados Unidos, junto con Francia, que está siendo desocupada, y por el otro lado, los rusos. Y entonces al final, los soviéticos, los rusos, al final terminan siendo el siguiente enemigo. La guerra tan pronto acabe, van a ser los siguientes enemigos. Por supuesto que esto es una demostración de poder por parte de los rusos. Los Estados Unidos llegan tarde a Berlín y bueno, pues al final eso provoca el problema de que se hace la repartición de la tierra. Si la Primera Guerra Mundial terminó con una humillación de los alemanes, terrible. Aquí la humillación va a ser peor porque van a dividir el país en 4 territorios. Pero en realidad podemos hablar de dos territorios. El lado rojo, el lado comunista, el lado de la Unión Soviética, que es por donde llegaron los soviéticos, ocuparon Berlín y finalmente se quedaron con la mitad del territorio. Y el territorio del resto de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que al final se quedan con la otra mitad. Esa mitad va a ser dominada y va a ser occidentalizada, se va a rescatar después de la guerra, pero bueno, pues efectivamente esta derrota de los alemanes, pues va a dividir a Alemania. Hay que destacar que después de la ocupación de los soviéticos, Hitler se va a encerrar en un búnker, va a haber algunas discusiones de si existen ejércitos que todavía pueden salvar la guerra. Al final, pues es tan evidente que la guerra está perdida que Hitler se va a terminar suicidando. También hay que recordar que Hitler es un personaje idolatrado dentro de Alemania. También si se le mata, o si, perdónenme, no si se le mata, si se le tiene vivo o si se entierra su cuerpo en algún lado, al final puede ser un símbolo para muchas personas, precisamente por la grandeza a la cual les prometió a los alemanes ese crecimiento y la ideología que traía atrás el tema del fascismo. Entonces, al final, pues también es un poco conveniente que Hitler se haya suicidado y después su cuerpo haya sido calcinado, con lo cual no se conservan restos de Hitler
y finalmente, bueno, pues es precisamente también una forma en que se impida el seguimiento de sus ideologías una vez muerto. Pero bueno, pues hay que entender que la ocupación por parte de los rusos se da primero y provoca la división que podemos ver aquí de los territorios entre soviéticos y aliados. Y bueno, pues al final eso va a provocar una tensión importante que va a detonar la Guerra Fría. La idea número 7, no, bueno, la idea número 8, está mal el número. La idea número 8, finalmente, con la cual terminamos nuestra explicación, es precisamente cómo termina la guerra en Japón. La guerra en Japón va a durar unos meses más. Se va a terminar en agosto, a principios de agosto, y va a detonarse esa derrota, esa rendición por parte de los japoneses con el lanzamiento de dos bombas atómicas. Los Estados Unidos han logrado desarrollar la bomba atómica. La bomba atómica es una bomba de altísima destrucción, de destrucción masiva. Puede destruir varios kilómetros alrededor y puede destruir ciudades. Y bueno, pues hay una demostración de poder. La justificación por parte de Estados Unidos es que lanzar esas bombas mataría a muchas personas. Cada bomba mató a más de 100,000 personas. Fueron lanzadas sobre ciudades que no tenían ningún objetivo militar, eran ocupadas por civiles, no había un objetivo militar dentro de lo que serían esas ciudades. La ciudad de Nagasaki era una ciudad que tenía oficinas, que tenía escuelas, que tenía hospitales, que tenía gente trabajando en las calles, y ahí es donde se arroja la primera bomba el 6 de agosto de 1945. La gente es borrada absolutamente, los que están cerca de la bomba. Al final hay algunos que se conserva su silueta en el pavimento. El fuego abrasador termina ocupando más de 15 kilómetros cuadrados alrededor de donde fue lanzada la bomba. Estamos hablando de una cantidad de muertos, pero sobre todo estamos hablando de una destrucción terrible, una demostración de un arma espantosa y que después tiene además secuelas a nivel radiación. Hay gente que después de la bomba y que sobrevivió, tuvo efectos por la radiación que le provocó leucemias y cánceres y mutaciones a diferentes personas que les provocó la muerte, que al final es algo todavía más terrible dentro de lo que serían las secuelas de las bombas. La segunda se arroja el 9 de agosto y la rendición por parte de los japoneses se da de manera inmediata. La rendición de los japoneses se da rápida. ¿Por qué interesa que sea rápida por parte de Estados Unidos? La, la arrojar las bombas era una demostración también en contra de Rusia. Ya la Unión Soviética había ocupado Alemania y la había dividido. Ahorita lo que quería Estados Unidos es que eso no pasara en Japón. No se podrían arriesgar a que llegaran los rusos, los soviéticos, y ocuparan parte del territorio de Japón y otra vez cayeran en una división. Eso no podía ser, es un riesgo inaceptable. Se hubiera perdido mucho de la ocupación por parte de Estados Unidos. Estados Unidos va a condicionar en medidas sumamente humillantes a Japón sobre lo que sería ese desenlace. Y va a imponer al general MacArthur como el primero que va a ocupar el territorio como prácticamente el gobierno dentro del territorio. Se va a deponer al emperador, se le va a humillar públicamente. El emperador tiene que decir públicamente que no, él no es elegido de Dios, que además cometió un error a la hora de entrar en la guerra. Y finalmente, dentro de esas condiciones, pues van a provocar la rendición de Japón, lo cual establece que la guerra ha terminado. Y bueno, pues esa es una idea clave, el lanzamiento de las bombas atómicas, la terminación de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón como el último elemento de los 8 elementos que platicábamos el día de hoy acerca de las ideas clave para poder entender la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues amigos, esto fue precisamente la explicación en 8 ideas clave. Sé que el evento de la Segunda Guerra Mundial es un evento que tiene muchísimas complicaciones. Es un evento que tiene mucha complejidad. Es cierto, además, lo que me platicaba mi amigo Richard, que estamos hablando de dos guerras, la del Pacífico y la de Europa.
El desenlace va a provocar la Guerra Fría, que ya la vemos patente en la ocupación de Alemania de mayo de 1945. Y bueno, pues que al final también nos pone un poco un parámetro de dónde entender lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos elementos alrededor que también habría que estudiar. Y bueno, pues ya tendremos ocasión de platicarlos. Pero bueno, no queríamos dejar de compartir con ustedes porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es compartir con ustedes algunas ideas de historia para que las discutamos y para que aprendamos de la historia, porque nos compete como personas, como ciudadanos del mundo, como miembros de una sociedad, nos compete la historia, nos compete nuestro legado cultural. Y bueno, pues es parte de nuestro legado cultural que queremos compartirles en Historiadores y que agradecemos a la revista Corposano haber compartido también el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que estuvieron pendientes en el programa. También, bueno, pues le mando saludos a Alma Besares, que está en la producción, agradeciéndole también a Jaime Villarreal la conducción del canal de Corpo Sano. Y bueno, pues no dejen de ver estos programas en el canal de Historiadores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Historiadores, aprendamos de la historia. Gracias, hasta luego.